La articulación del espacio de litigio estratégico, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, presentamos ante la Jurisdicción Especial para la Paz el informe Desde el Reino de las Sombras, actividades encubiertas e ilegales de la inteligencia estatal contra la democracia y los derechos humanos en Colombia. El informe aborda el uso ilegal de la inteligencia y contrainteligencia estatal por parte de las Fuerzas Armadas y agencias de seguridad, como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, como estrategia operacional y política de los gobiernos de 1989 a 2016, para la vulneración de derechos fundamentales y de derechos humanos en contra de un supuesto enemigo interno, como eje de planeación y ejecución de la política de persecución y exterminio del movimiento social de oposición, periodismo independiente o contrapoder, sindicalismo y sectores de izquierda en Colombia. A partir de un análisis del contexto social, político y económico del periodo bajo estudio y de las políticas de gobierno, las actuaciones ilegales encubiertas, los objetivos operacionales y las directrices al interior del Ejército en materia de seguridad e inteligencia, se hace una profundización en el papel que tuvo el Grupo Especial de Inteligencia G3 del DAS como policía política encubierta del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la comisión de graves violaciones a derechos humanos de víctimas establecidas como enemigos del Estado. Luego se analiza la participación de máximos comandantes del Ejército en la utilización de los medios técnicos de la inteligencia, de los batallones de inteligencia militar y las conductas en donde se evidencia su participación. Con la identificación de estas conductas se caracteriza a las víctimas para entender el objetivo que se perseguía y se identifican responsables en la medida de lo posible para cada uno de los hechos delictivos. El informe pretende evidenciar la responsabilidad de los superiores jerárquicos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, señalando a los directivos, subdirectivas y asesores del DAS nombrados por Álvaro Uribe, junto con ministros de Defensa, fiscales, asesores presidenciales, secretarios de gobierno, entre otros, relacionados con los dos periodos del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y de la misma forma los militares nombrados en altos cargos por este mismo, involucrados en escándalos de uso ilegal de inteligencia en relación a graves violaciones de derechos humanos que se incluyen en los casos de ejecuciones extrajudiciales de este mismo periodo. Existieron distintos patrones y modus operandi identificados en las violaciones a derechos humanos por parte de los altos mandos del gobierno en las direcciones y subdirecciones del DAS, en connivencia con grupos paramilitares. Y por otro lado, los patrones comunes y modus operandi identificados en las violaciones a derechos humanos por parte de la oficina secreta del G3 en contra del movimiento social en Colombia, teniendo en cuenta que todas estas actuaciones ilegales respondieron a una misma política de gobierno que benefició los intereses y necesidades de un sector político y económico que pretendió resultados específicos a través de la comisión de estos crímenes. Dentro de estos modus operandi se detallan en el informe los siguientes. Primero, selección de grupos poblacionales como objetivos políticos de las operaciones ilegales del DAS, dentro de los cuales se destacan las personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes y contrapoder, magistrados de las altas cortes, sectores de oposición política, sindicalistas y órganos multilaterales. Segundo, la creación de operaciones o casos de inteligencia ilegal para cumplir los objetivos del DAS, la guerra política desde los servicios de seguridad del Estado. Tercero, implementación de medidas para el cambio de los esquemas de seguridad o en la evaluación del nivel de riesgo de los protegidos. Cuarto, infiltración y reclutamiento de agentes de esquemas de seguridad de los objetivos para labores de inteligencia contra los blancos políticos. Quinto, hostigamiento, acoso, presión y tortura psicológica. Sexto, archivo de investigaciones en contra del DAS por parte de la Fiscalía General de la Nación, garantía de impunidad. Y séptimo, la identificación del movimiento social con el terrorismo y subversión,
la legitimidad del exterminio de un enemigo interno. El DAS no solo realizó interceptaciones ilegales a comunicaciones y seguimientos de las actividades de los blancos políticos, sino que además diseñó manuales para amenazar y torturar psicológicamente a los blancos. Este uso ilegal de la inteligencia no solo se pone de presente en estructuras como el DAS. En el presente informe se evidencian los casos de graves violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por parte de las estructuras de inteligencia de unidades militares como el oficial de inteligencia S2 del Batallón de Artillería número 4 o la Red de Inteligencia de la Armada. Las interceptaciones ilegales, los perfilamientos, la persecución y el uso de la inteligencia militar para fines políticos y económicos no son un hecho del pasado. En la actualidad, estas prácticas, a pesar de ser denunciadas y ampliamente documentadas, siguen siendo utilizadas por el Estado para realizar violaciones a derechos humanos, perseguir a la oposición y desarrollar crímenes de Estado, bajo la gastada pero vigente estrategia del enemigo interno.